Hola, soy Nikki y esto es Nikki Cuestiona, un espacio donde nos hacemos preguntas simples pero profundas, esas que nos acompañan en los momentos más tranquilos y que a veces nos desvelan por la noche. Espero que encuentres inspiración para formar tus propias conclusiones y que este espacio te motive a cuestionar y crecer cada día. Iniciemos. Mi gente, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este podcast. Muchísimas gracias por sacar de tu tiempo y estar aquí el día de hoy escuchándome. Hoy quiero hablar de algo que personalmente me ha costado un montón entender y sobre todo poner en práctica. Y estoy hablando de los famosos límites sanos. ¿Qué significa poner límites? ¿Es una manera de protegernos o es que estamos siendo egoístas? ¿Cómo sabemos cuándo hay que marcar ese límite? ¿Y por qué a veces se nos hace tan difícil hacerlo, aunque en el fondo sepamos que es lo correcto? Yo sé que suena muy fácil hablar de límites de manera teórica. Cuando decimos, bueno, es que poner límites es decir que no cuando nos toca. Pero cuando vamos a llevar eso a la práctica, ahí es donde viene el problema. Donde todas esas emociones florecen y a veces pues nos pueden jugar sucio. ¿Cómo aprendemos a decir no sin sentirnos mal? Sin esa culpa que a veces aparece o sin pensar que le estamos haciendo daño a alguien. Yo considero que poner límites sanos es algo básico en lo que nosotros deberíamos trabajar, porque nos ayuda a nuestra salud emocional, mental y obviamente hasta física. Pero, ¿qué es realmente eso? Un límite sano básicamente es una manera de decirle a la gente y también a nosotros mismos hasta dónde estamos dispuestos a llegar, qué aceptamos y qué no. Es una forma de transmitir lo que necesitamos, lo que valoramos y lo que realmente es importante para nosotros. Ahora bien, hay que tener algo claro. Poner límites sabemos que no es fácil y muchas veces podemos sentir que decir no o marcar una línea clara nos puede hacer ver como los malos del cuento y quizás pensemos, ¿y si la otra persona se lo toma mal? Y es que si yo digo que no, quizás me va a ver como una persona fría. Entonces, a veces preferimos aguantarnos y evitar el conflicto para hacer sentir mejor a la otra persona a costa de nuestro propio bienestar. Pero la verdad es que yo considero que poner límites no es un acto egoísta, es más un acto de amor propio porque te estás cuidando a ti mismo. Entonces, para poder ayudar a otros y para poder cuidar a otros, tienes que hacerlo contigo mismo. Entonces, tienes que respetarte a ti mismo y tener todas estas cosas claras para poder proyectarlo afuera. Porque poniendo límites también estás protegiendo tu energía, estás protegiendo tu tiempo y sobre todo, lo más importante es que estás protegiendo tu paz mental. Y lo más interesante de esto es que cuando proteges todas estas áreas que acabo de mencionar, te permites que tus relaciones, ya sea de amistad, relación romántica o tu relación con la familia, empiecen a ser más genuinas y más equilibradas, porque ya empieza a haber un respeto en esas relaciones. Porque piénsalo bien, si siempre estás diciendo que sí a todo, incluso cuando no puedes o cuando no quieres, puede ser que te termines sintiendo resentido. Entonces, como que cuando no pones esa línea clara y no comunicas bien tus necesidades, vas a permitir una y otra vez que las personas traspasen esos límites porque ni siquiera tú mismo has identificado o has respetado tus propios límites.
Yo en lo personal es un tema en el que he estado trabajando muchísimo, eh, la parte de los límites, porque me he dado cuenta que hay áreas de mi vida donde se me hace más fácil establecer límites que otras. Por ejemplo, se me hace fácil establecer límites con amistades, con algunos miembros de la familia, no todos, y aún estoy aprendiendo a cómo establecer límites en la parte ya romántica. Y me he dado cuenta también que viendo la Nicole del pasado y todo el trabajo que ha hecho con este tema de los límites, donde anteriormente yo sentía que debía complacer a todo el mundo y decir que sí, porque si no digo que sí, entonces esa persona se va a enojar. Y sí me ha pasado que, por ejemplo, cuando yo establezco un límite, ya sea con un familiar, un amigo o una pareja, mi miedo tan grande a que esa persona se enoje o que me vea de manera diferente me hacía como que siempre complacer. Entonces, cuando empecé a poner ciertos límites con ciertas personas, me di cuenta que a pesar de que esa persona quizás se enojara conmigo porque yo dijera que no me iba a abandonar, no me iba a rechazar. Simplemente quizás se iba a sentir mal o no iba a estar de acuerdo conmigo, pero después iba a volver a hablar conmigo. Entonces, yo tenía este miedo tan grande de ser rechazada o de ser abandonada o de complacer a la otra persona que siempre anteponía las necesidades y deseos de otro. Entonces, al darme cuenta que poniendo estos límites, no importaba cómo la persona se sentía en el momento, a pesar de eso, iba a seguir queriéndome, iba a seguir estando presente o comunicándose conmigo, me hizo entender que era necesario, porque ya dejaba de sentirme tan resentida con esa persona. Entonces, me di cuenta también que cuando tú pones esos límites sanos, las personas que están o han sido creadas para permanecer en tu vida, independientemente del límite sano que tú pongas, esa persona se va a quedar ahí. Ahora bien, si es una persona que no te respeta como persona, no respeta tus necesidades, no te valora, entonces cuando tú empieces a poner esos límites, esa persona se va a enojar y no va a volver. Porque está bien que la persona se enoje cuando tú digas que no o cuando tú no quieras hacer algo que esa persona necesite, pero que no pase de ahí, porque, ok, yo entiendo que la emoción surja, florezca y que se tiene que permitir sentir esa emoción, pero no actuar por impulso en base a esa emoción. Entonces me di cuenta que las personas que sí te respetan se van a quedar en tu vida a pesar de los límites que pongas. Y es ahí donde vas a empezar a tener relaciones más balanceadas, más genuinas y más equilibradas, porque te estás respetando a ti, estás respetando tus necesidades. Entonces, eso es súper importante. Ahora te pregunto, ¿te cuesta poner límites? A veces yo sé que el miedo a la reacción de los demás nos paraliza, pero es importante recordar, como yo decía, los límites no son para alejarnos de las personas, sino para acercarnos más, pero de manera sana. Así que te voy a poner un ejemplo sencillo. Imagina que alguien siempre te pide favores y tú, por no quedar mal, siempre dices que sí. Aunque estés cansado, aunque no tengas tiempo. Entonces, poco a poco te vas sintiendo más cansado y más cansado. Puede ser que hasta molesto con esa persona, aunque no se lo digas. Entonces, ese resentimiento empieza a crecer. ¿Y por qué pasa esto? Porque en lugar de marcar un límite, claro, desde el principio preferiste evitar la incomodidad, ceder y terminaste acumulando todo eso que se vuelve todo un rollo a largo plazo.
Entonces, si desde el primer momento, siguiendo con este ejemplo, hubieras dicho, oye, me encantaría de verdad poder ayudarte, pero hoy no puedo o no tengo tiempo, ¿qué habría pasado? Seguramente nada terrible, no hubiese sido el fin del mundo. Tal vez la otra persona lo habría entendido y listo. Quizás no se sabe, pero ahí es donde se empieza a ver quién realmente respeta tu límite y quién no. Entonces, mucho mejor para ti, porque así vas viendo quiénes deberían quedarse en tu vida y quiénes no. Los límites son como un mapa que le damos a los demás para que sepan hasta dónde pueden llegar. Y sin ese mapa, lo que puede pasar es que la gente empieza a cruzar líneas que ni siquiera sabían que existían. Así que la próxima vez que sientas que te están pidiendo más de lo que puedes dar, respira hondo y recuerda que no es malo decir que no. Es parte de cuidarte a ti mismo. Si tú sabes que no te sientes bien en ese momento para responder a esa persona, si estás muy ocupado o simplemente no quieres, no hay siempre que buscar excusas. Si no quieres, pues aprende a decir que no. Entonces, para ir cerrando este episodio, quiero dejarte con esta pregunta. ¿Qué áreas de tu vida necesitan límites más claros? A veces nos toma tiempo darnos cuenta de que los necesitamos, pero lo importante es que nunca es tarde para empezar. No te castigues si sientes que has dejado pasar mucho tiempo sin poner límites. En lugar de eso, empieza hoy, haz conciencia, reflexiona en este tema y poco a poco, con la práctica, vas a ir mejorando en cómo poner límites y reconociendo tus necesidades, viendo qué te funciona y qué no te funciona. Recuerda que poner límites no es alejar a los demás, es una manera más bien de acercarte a ti mismo, de respetarte y de hacer que tus relaciones sean más respetuosas también. Al final del día, cuando cuidas de ti, estás mejor preparado para cuidar de los demás. Así que gracias por estar conmigo en este episodio. Si te identificas con algo de lo que hablé hoy o si tú también has pasado por el dilema de aprender a poner límites, me encantaría que lo compartieras con alguien que creas que lo necesita. Así que nos escuchamos en el próximo episodio donde seguiremos explorando esas grandes preguntas de la vida que a veces nos pueden desafiar. Y mientras tanto, no te olvides, está bien poner límites. Tu bienestar importa. Hasta la próxima.